Pues gloria a nuestro Señor, como cantábamos ahorita, mis hermanos, a Adonai, nuestro Señor Jesucristo, sea toda la honra, toda la gloria, solamente a Él lo reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro Señor, y le damos las gracias, unas gracias infinitas, porque Él nos ha dado la oportunidad de conocer su precioso nombre, para darlo a conocer a otros y que todos juntos a una sola voz estemos orando, honrando y glorificando su nombre para dar cumplimiento a su preciosa voluntad, que es esa, que lo conozcamos, que lo glorifiquemos, que lo honremos y que sepamos que solamente Él es Dios. Vamos al tercer capítulo, ya estaríamos empezando, mis hermanos, al tercer capítulo de la primera carta de Juan. El versículo central que nos va a ocupar el día de hoy es el versículo 1. Estaremos viendo a Jesús como el Padre. Los versículos 1, 2 y 3, que son los que estaremos compartiendo en esta mañana, son los que nos dan la idea de este atributo, en general, el contexto de este atributo que vamos a estar viendo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a proclamar estos tres versículos juntos para que entendamos el concepto y luego vamos a ubicarnos en el versículo 1, que va a ser el versículo central, donde la palabra nos revela, como siempre, en su infinita gracia, a nuestro Señor Jesús como el Padre. Dicen estos tres versículos: mirad qué clase de amor. El Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Dios y lo somos. Por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Vamos a centrarnos, mis hermanos, como les comentaba, en este versículo 1 de esta primera carta, perdón, del capítulo 3 de Juan, que nos dice: mirad qué clase de amor. Nos recuerda, mis hermanos, el capítulo 3 de Juan, ¿verdad? El versículo 16 específicamente, que nos dice que veamos también ese amor tan grande, ¿no? Qué grande ha sido el amor que Dios muestra o que Dios manifiesta al mundo. ¿Por qué? Porque se ha dado como hijo unigénito, se ha mandado a sí mismo como un hijo unigénito, se ha encarnado, dice el capítulo 1, ¿se acuerdan de Juan? Que ha puesto su morada entre nosotros, el Logos, el que es desde el principio. Ese Logos en griego o Dabar en hebreo, que es la palabra creadora. No solamente es una fuerza sin inteligencia o sin personalidad, sino que es ese Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 1 de Juan, el, el Logos es Dios, o Dios es el Logos. Y ese amor tan grande que tiene Dios hacia su mismo nombre, ese Dios todopoderoso, ese Dios que es inmanente, pero a la vez trascendente. Es un Dios que está lejano de nuestro entendimiento, mis hermanos, porque es el todopoderoso, pero que se encarna para que podamos conocerlo, podamos entenderlo y podamos glorificarlo. Eso es lo que dice Juan 3:16. Su amor es tan grande que se ha encarnado para que tengamos vida eterna, es decir, podamos conocerlo. Y creyendo en Él, conociéndolo, no nos perdamos, mis hermanos, porque recordemos que el mundo está muerto porque no conoce su nombre, pero conocerlo es vida eterna. Ese es el amor tan grande. Por eso dice: mirad qué clase de amor. O sea, es un amor insuperable, es un amor fuera de este mundo, es un amor que no podemos concebir humanamente hablando.
¿Qué es lo que nos concede? Fíjense, el Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Dios y lo somos. Esa es la herencia que nos ha dado, que seamos sus hijos. Pero ¿quiénes somos sus hijos, mis hermanos? Por su gracia, por su misericordia. ¿Quiénes somos sus hijos? También el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12, y en otras partes, por ejemplo, Juan 3, 18 nos dice, los que creemos en su nombre. También la primera carta de Juan, en el mismo capítulo 3 que estamos viendo ahorita, pero hasta el versículo 23, que veremos posteriormente, nos dice que ese es el mandamiento, que creamos en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué, mis hermanos? Pues porque es el nombre sobre todo nombre, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos y porque todos debemos proclamar ese nombre, el nombre que es sobre todo nombre y todos a una sola voz diremos Jesús es el Señor porque Él es el glorioso Dios Padre. Por la tarde estaremos compartiendo una sugerencia de oración, como lo hemos estado haciendo ahí en nuestro chat de TikTok, en el YouTube también, ¿verdad? En esos shorts que estamos mandando, mis hermanos, compartiendo una oración que está basada en los capítulos principalmente 1 y 4 de Efesios, en esos dos capítulos, y de Filipenses capítulo 1 también, en sus primeros versículos. Órenla, mis hermanos, véanla, escudriñenla, analícenla, medítenla y veamos lo que nos enseña nuestro Señor. Él nos dio esa aptitud, esa capacidad, esa facultad. En eso mostró su amor, haciéndonos sus hijos, porque Él quiere poner su nombre sobre nosotros. Y al poner su nombre sobre nosotros, como su cuerpo, su iglesia, sus hijos, mis hermanos, entonces toda la tierra estará llena de su gloria, o sea, de su nombre. Estamos comprendiendo. No se trata de que el nombre esté puesto en un árbol, en una piedra, en el agua. No, no se trata de eso simplemente, porque dice que la creación está expectante. Está expectante. ¿Qué es lo que está esperando? Esa esperanza que nos dice en Efesios 4, ¿se acuerdan? De los versículos 4 al 6, que Él se manifieste como el Señor, que Él se manifieste como el Señor, como cantábamos ahorita en la última alabanza a Adonai. Tú eres el Señor, tú eres el Señor, solamente tú eres Jesús, solamente tú eres Dios, solamente tú eres el único, el Elohim, nuestro Elohim. Sabemos, mis hermanos, que hay muchos que se denominan o se dicen dioses, pero Él es el único Dios verdadero. Estamos en el verdadero. Eso es lo que nos ha dado a conocer. Eso es lo que nos ha concedido nuestro Señor cuando nos da esa autoridad, esa facultad, ese regalo, ese don de ser llamados sus hijos. Eso es lo que Él nos ha dado. Somos sus hijos. Y vean lo que dice el versículo 1, cómo cierra. Por eso no nos conoce el mundo. Cuando le hablamos del nombre de Dios a alguien, mis hermanos, o a la mayoría por lo menos, nos ven como extraños, como si fuéramos extraterrestres, y nos dicen, ¿qué le pasa a esta persona, no? ¿Qué le pasa a este cuate? O sea, ¿está loco? ¿O qué? ¿De dónde viene? ¿De qué planeta lo sacaron? ¿De qué cerro lo bajaron? ¿Por qué, mis hermanos? Pues aquí está la respuesta. El mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque tampoco lo conocen a él. En la semana tenía la oportunidad de platicar con una hermana y le comentaba sobre los atributos del nombre de Dios y el propósito para el cual fuimos creados, y me decía, qué maravilloso, dice, ¿y por qué no nos enseñan esto? No supe qué decirle. O sea, y tiene más años que yo en el cristianismo. Entonces, mis hermanos, es algo grave que tenemos que empezar nosotros, no a corregir, sino tenemos que empezar a sumarnos a la obra que les decía, vamos a orar, mis hermanos, porque todos conozcan el nombre, ese nombre, sus atributos que están puestos sobre su creación,
sobre sus hijos, sobre su iglesia, es la oración sacerdotal, ¿se acuerdan? Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, yo los bendeciré. Y Jesús nos dice, me ha sido dada toda la autoridad, todo el poder, o sea, el nombre, por eso vayan y bauticen a todas las naciones en mi nombre, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es un solo nombre. Bautícenlas, o sea, sepúltenlas, pongan mi nombre sobre ellas. Vean estos capítulos que les comento, Efesios capítulo 1, los primeros versículos, 15, 16 versículos, igual el capítulo 4, y Filipenses capítulo 1, igual, esos versículos son los que vamos a compartir, mis hermanos, y vean a qué se refiere esa palabra que nos da el Señor, esa oración que se hace ahí, que está haciendo Pablo por su iglesia, que está haciendo Pablo por los llamados, que está haciendo Pablo por los elegidos, esos elegidos que son estos hijos a los que se refiere aquí por su gracia, por su misericordia. Dice, nos ha concedido, mis hermanos. No dice, nos lo ganamos. No dice, hicimos méritos para que nos lo diera. No, los concede por gracia. Nos concede por gracia ser llamados sus hijos. Vamos a ver el contexto de esto y por qué decimos que Jesús es el Padre. Aunque muchos tergiversan este versículo 30 del capítulo 10 de Juan, ¿verdad? Y nos dicen muchas explicaciones que no tienen ningún fundamento bíblico, pero bueno, veamos lo que dice la palabra. Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Hay algo bien importante. No dice el Padre y yo somos uno. Jesús va por delante, mis hermanos, poniendo el nombre yo soy, ego eimi, en griego o en hebreo el tetragramatón. YHVH, aquí está la contracción, YH en hebreo, ya, poniendo esta vocal, que sabemos que en hebreo no se presenta, no existe propiamente, pero es la primera parte del tetragramatón, hermanos. Yo y el Padre somos uno. Y ahorita cantábamos también en nuestra alabanza del Shema, ¿se acuerdan? Esa que es como un himno, no puede faltar, mis hermanos, en nuestra adoración, porque pues es el primer mandamiento, es el Shema, es el escucha a Israel, es la oración que dice el Señor, es una ordenanza, un mandato, dila siempre. Esta oración tiene que estar siempre, siempre, siempre. A lo mejor nos van a decir, ¿por qué no cambiamos esa alabanza? Mis hermanos, pues ahí dice la palabra, dísela a tus hijos, en la mañana, en la tarde, en la noche. No dice nada más en el culto, una vez a la semana. Dísela a tus hijos en la mañana, en la tarde y en la noche. Yahvé uno es, o Elohim Echad, ¿no? Dios uno es, el Señor uno es. Ese es el Shema, mis hermanos. Fíjense lo que dice yo soy, ya, en hebreo, y el Padre, somos uno. Dios uno es. Estamos comprendiendo. Fíjense las palabras que está utilizando nuestro Señor Jesús. Cuando dice ego eimi, no solamente dice yo soy, sino también yo soy el que estoy. ¿Se acuerdan que habíamos comentado en Mateo 28, ahí en los discipulados, habíamos comentado que dice, yo estoy con ustedes, ¿no? Mateo 28, en el versículo 20, he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Pero en realidad, mis hermanos, cuando lo vemos en griego, no solamente dice yo estoy, dice ego eimi, es decir, yo soy. Es lo que dice, por ejemplo, en Juan 8, versículo 24 o en el versículo desde el 53 hasta el 58, cuando habla de que Abraham vio su día y le dice, antes que Abraham fuera, yo soy, ego eimi, es lo que está diciendo. Es la misma palabra o las mismas dos palabras, ego eimi, que se utilizan en Mateo 28, versículo 20. Yo soy. He aquí que yo soy en ustedes hasta el fin del mundo. ¿Por qué les comento todo esto, mis hermanos? Porque les estaba comentando esa oración. Él es en nosotros, Él está en nosotros, pero es
Es Emmanuel, ¿se acuerdan? Dios en, no solamente con, sino Dios en nosotros. Y entonces se cumple su propósito o su voluntad de que su gloria esté en toda la tierra. Porque dice su palabra en Habacuc 2, por ejemplo, hay muchas otras citas, pero Habacuc 2:4 que dice, y tu gloria estará presente o se manifestará o cubrirá toda la tierra, como el mar cubre todas las aguas, o esas aguas están sobre el mar. Esas aguas, mis hermanos, esa agua que estaba ahí informe, y luego dice que el Espíritu estaba sobre ella, ¿se acuerdan de Génesis? Y estaba incubando, como si fuera una gallina, mis hermanos. ¿Qué hace una gallina? Incuba a sus polluelos para dar vida. Por eso está el Espíritu. ¿Se acuerdan que en el discipulado, perdón que les haga tanto énfasis en esto, en el discipulado estamos viendo que Él pone su nombre sobre nosotros? ¿Se acuerdan? Él está incubando sobre nosotros su nombre, nos está sepultando en su nombre, pero cuando dice el pacto nuevo o el nuevo pacto que es en su sangre, y se acuerdan que habíamos visto sangre y estábamos viendo este miércoles pasado diferentes atributos que se manejan como sinónimos o que son sinónimos de su nombre, sinónimo de sangre, acuérdense, poder, otro sinónimo, espíritu, otro sinónimo, vida, otro sinónimo, justificación, otro sinónimo, santificación, otro, redención. ¿Se acuerdan que vimos varios? Pero escuchen esto, espíritu, espíritu, mis hermanos, y vean lo que dice aquí también, su espíritu sobre nosotros. ¿Estamos comprendiendo? O sea, su palabra sobre nosotros, o sea, su nombre sobre nosotros, su vida sobre nosotros, su fuerza sobre nosotros, porque Él es uno, mis hermanos. Todos esos atributos de su nombre, es uno, un solo nombre, Yeshua, Jesús, que estamos comprendiendo. Y entonces vean qué clase de amor ha tenido el Padre para hacernos o concedernos ser sus hijos. Pero esto dice, el mundo no lo conoce. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, mis hermanos? Darlo a conocer, para que toda la gloria esté llena, o toda la tierra esté llena de su gloria, o toda su gloria llene. eh, eh, otras traducciones dicen, hinchen, hinchen la tierra. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros ponemos mucha agua sobre una madera, ¿qué le pasa a esa madera, mis hermanos? Se hincha, se extiende, se hace más grande, se inflama, llega hasta reventarse. Entonces, estamos entendiendo de qué se trata. Poner el nombre en toda la humanidad para que se hinche, para que crezca, para que su gloria, para que su nombre sea conocido en toda la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Estamos entendiendo esto, mis hermanos. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Yo, Yahvé, el Padre, somos uno. ¿Qué nos está diciendo aquí? Ego eimi, yo soy el Padre, porque somos uno. No es que seamos dos, estamos entendiendo. Vamos a empezar a platicar sobre nuestro versículo 1. Lo vamos a repetir 2 o 3 veces y vamos a ver diversos contextos en la palabra, viendo cómo nuestro Señor Jesús, cuando nos revela su nombre, nos permite ver su amor paternal. Es su promesa, esa promesa que Él había dado. Sigue también este devocional, mis hermanos, que estamos mandando todos los días ahí en PDF a nuestro grupo de WhatsApp. Síguelo. Estamos viendo en esta semana que Él es la promesa. Él es la promesa. Entonces veamos cómo Él, siendo esa promesa, cómo estaba prometido desde antes y cómo Él es esa promesa, Él es esa simiente, mis hermanos, que nos concede gratuitamente para nosotros
a un gran precio para él, su vida, su sangre, su espíritu, su vida, su fuerza, ¿sí? Nos concede ser llamados sus hijos. Dice la palabra en este versículo, mis hermanos, mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos, dice. Por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a él. Vamos a ver qué nos dice 2 Samuel 7, del 18 al 27. Entonces el rey David fue a sentarse ante Yahvé y dijo: Oh Adonai, Yahvé, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Recordemos lo que estamos viendo. Él nos ha concedido ser sus hijos. Vean cómo se presenta David. ¿Cómo puedes tú, Señor? ¿Cómo puedes tú fijarte en mí y en mi casa, en mis hijos, en mi descendencia? ¿Cómo puede ser posible eso? Y mis hermanos, nosotros estamos acostumbrados a entrar a la presencia de Dios como Juan por su casa, con una total irreverencia, con nuestra lista de peticiones y tronándole los dedos al Señor para decirle que nos conceda todo lo que le estamos pidiendo rapidito y de buen modo, porque si no nos enojamos y ya no volvemos a pararnos en la iglesia, que en realidad es en un templo o en una congregación. ¿Qué diferencia, mis hermanos? ¿Quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí, Señor, a tu presencia? Como si esto fuera poco ante tus ojos, oh Adonai Yahvé. Has hablado también acerca de la casa de tu esclavo para un lejano porvenir. Aquí está la simiente, aquí está la descendencia. ¿Se acuerdan lo que estamos viendo en los discipulados el miércoles, mis hermanos? Él está formando su descendencia. Principalmente estamos basados en el capítulo 53 de Isaías, ¿se acuerdan? Versos 10 y 11, y en otros más. El Salmo 22, a partir del versículo 22 hasta el 31. Su descendencia, mis hermanos. Sus hijos, lo que estamos viendo ahorita. Él nos ha concedido gratuitamente ser llamados sus hijos. ¿Para qué? ¿Para qué, mis hermanos? Fíjense, también acerca de la casa de tu esclavo para un lejano porvenir. Sabemos que Jesús desciende de David. Por eso Pablo nos dice en Gálatas 3:16, la simiente, no dice simientes, la simiente como de una, la cual es Cristo. ¿Por qué te hablo de esto? Porque estamos viendo esa promesa, mis hermanos. Él me permite ver ese amor paternal en su promesa. La promesa es a la simiente de Abraham, es decir, a Jesús. Pero le permite ver a David esto. Por eso dice, para un lejano porvenir. Estamos entendiendo. Gran designio para un hombre, oh Adonai. O sea, esto es grandísimo para un hombre. David le está diciendo, no se trata de mí, esto se trata de ti, Señor. ¿Qué está viendo David aquí por la gracia y la revelación de nuestro Dios? Está viendo a Jesús, mis hermanos. ¿Qué más puede decirte David? Dice, oh Adonai Yahvé, tú conoces a tu esclavo. Según tu palabra y conforme a tu corazón, has hecho toda esta grandeza para darle a conocer a tu esclavo. ¿Qué es lo que le está dando a conocer? ¿Qué grandeza le está dando a conocer, mis hermanos? Lo que construyó David, lo que hizo David, si David ni siquiera pudo edificar el templo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿a qué grandeza se está refiriendo? ¿A qué conocimiento se está refiriendo? ¿Estamos entendiendo? El conocimiento de su nombre, el conocimiento de esa descendencia, la simiente que es Cristo. Por tanto, fíjense, cuán grande eres, oh Adonai Yahvé. Nadie hay como tú, ni hay otro Elohim aparte de ti. No hay otro. Conforme a todo lo que hemos escuchado con nuestros oídos, ¿y qué otra nación hay en la tierra como tu pueblo Israel, al cual Elohim vino a redimir como pueblo suyo? ¿Te acuerdas de la redención? Sustituyó. Él sustituye nuestro lugar. Él sustituye nuestra muerte por vida, mis hermanos. Su nombre en nosotros que es vida. Y a ponerle, fíjense, nombre. Le pone nombre a su descendencia.
¿Cómo le pone nombre a su descendencia? Acuérdate que está hablando de ese lejano porvenir, la simiente que es Cristo. David pudo ver por revelación, mis hermanos, esa descendencia del nombre de Jesús, Yeshua, puesta sobre el pueblo de David, el pueblo de Israel, que luego sería el pueblo gobernado por Salomón. Ese pueblo que siguió siendo hereje, malagradecido, blasfemo, y que seguimos siendo igual nosotros, mis hermanos. Y a hacer por vosotros cosas grandes, terribles, expulsando a las naciones y a sus dioses ante el pueblo que libraste de Egipto. Y has establecido a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Yahvé, has llegado a ser su Elohim. ¿Te acuerdas que en Ezequiel 36, mis hermanos, nos dice que Él va a poner su espíritu sobre nosotros? Y lo hace con un propósito específico. Nos da un corazón nuevo, nos da un espíritu nuevo, luego pone su espíritu sobre nosotros, o sea, su nombre, su fuerza, su sangre, acuérdate, son los sinónimos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa, mis hermanos? Dice, voy a hacer que anden en mis estatutos y los cumplan. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Que yo sea su Dios y ustedes sean mi pueblo. Es lo que dice aquí. Para siempre, dice. Tú, oh Yahvé, has llegado a ser su Elohim y este pueblo es tuyo para siempre. Ahora pues, Yahvé Elohim, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu esclavo y de su casa, y haz como tú has dicho. Observa, esta palabra acerca de tu esclavo y de su casa, o sea, su descendencia, mis hermanos. La postrera casa, ¿se acuerdan? Dice en Ageo, va a ser superior a la gloria de este templo, de esta casa que iba a construir Salomón. Observen, que tu nombre sea engrandecido para siempre. ¿Estamos entendiendo cómo se trata de su nombre? Es a lo que se está refiriendo. La simiente es su nombre, Yeshua. Que tu nombre sea engrandecido para siempre, porque tú, Yahvé Sebaot, el Dios de los ejércitos, Elohim de Israel, has despertado el oído de tu esclavo diciendo, yo te edificaré casa. No se trata de una casa material, mis hermanos, se trata de descendencia en la simiente, la cual es Cristo, y lo que decíamos hace ratito, toda la tierra llena de su gloria. ¿Por qué? Porque sus hijos reflejan su imagen. ¿Estamos entendiendo? Su nombre está en nosotros y entonces Él, para donde voltee en toda la tierra, ve sus atributos puestos en sus hijos. Esa es nuestra función, ese es nuestro trabajo, mis hermanos, como sacerdotes, como pueblo santo, como linaje escogido, poner su nombre, sus atributos sobre los hijos, sobre sus hijos. ¿Para qué? Para que Él los bendiga. ¿Estamos entendiendo? Por eso tu esclavo ha hallado en su corazón osadía para elevar esta oración acerca de ti. Fíjense, osadía. ¿Qué es osadía? ¿Has visto la película esa de los divergentes y no sé qué? Hay un grupo que se llama La Osadía y otros que son quién sabe qué, científicos o no sé qué, guerreros. ¿Quiénes son los osados? Los más valientes, los que les vale gorro todo, mis hermanos, los que se avientan al infinito y más allá. ¿Sí me estoy explicando? Osado, dice David, soy un irrespetuoso por decirte esto, Señor, pero es que tú me lo has puesto en mi corazón. ¿Por qué mencionamos el nombre de Dios? No es faltarle al respeto, mis hermanos. Es una osadía, sí, pero porque Él así lo quiere. Estamos entendiendo. Vamos a repetir este versículo 1. Cuando Él me revela su nombre, me permite creer en Él como su Hijo, porque Él ya se reveló como Padre, acuérdate, en esa promesa, la simiente, esa simiente que es Cristo, ya está ahí. Ahora, si Él es mi Padre y la simiente es Él, pues entonces soy su descendiente, y si soy su descendiente, pues ¿qué soy? Pues su Hijo, ¿verdad? Mirad qué clase de amor. El Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Dios y lo somos. Que nadie te diga otra cosa si creíste en su nombre. Y lo somos.
Por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a él. Vamos a ver dos citas. Vamos primero a Mateo 12, del 14 al 21. Dice la palabra, mis hermanos. ¿Qué es lo que él quiere? ¿Para qué nos enseña su nombre, mis hermanos? Pues porque quiere que creamos en ese nombre. Fíjense lo que dice Mateo. Cuando salieron los fariseos, tramaron un plan contra él para que lo destruyeran. Pero cuando Jesús lo supo, se apartó de ahí. Pero muchos lo siguieron y los sanó a todos. Fíjense, sanidad, salvación. A eso vino, ¿se acuerdan? El Espíritu está sobre mí y voy a sanar, voy a liberar, voy a dar vista a los ciegos, etcétera. ¿Se acuerdan de eso? Y les advirtió estrictamente que no lo descubrieran para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dice, ahí en ese momento, fíjate lo que dice, todavía no digan esto. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse esta palabra. ¿Cuál palabra? La de Isaías. ¿Qué es lo que dice? Fíjense, he aquí mi siervo. ¿Cuál siervo? Pues Jesús, el siervo de Yahvé, ¿sí? A quien escogí, mi amado, en quien se complació mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. Acuérdate, espíritu, sinónimo, fuerza, nombre, sangre, gloria, palabra, santificación, redención. Observa cuántos atributos nos ha enseñado el Señor y está hablando del mismo Dios, la misma persona, Yeshua. Pondré mi espíritu sobre él. El Padre y yo somos uno, acuérdate. ¿Qué es lo que hace? Anunciará justicia, o sea, el nombre, sus atributos, a los gentiles. Juan 17:6 dice eso, ¿no? Desde el 4, he cumplido la obra. Verso 6, manifesté tu nombre. Manifesté tu nombre. Esa es la obra, mis hermanos. Esa es la justicia. Manifestar el nombre para que todos creamos que Él es el Señor. Estamos entendiendo. Filipenses 2, 9, 11. No contenderá, ni voceará, ni oirá nadie su voz en las plazas, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que saque a victoria el juicio. ¿Cuál es el juicio? Que ahora somos hijos de Dios, y ahora conocemos su nombre, y que ya la muerte no pesa sobre nosotros. Muerte, desconocimiento de quién es Él, desconocimiento de su nombre, porque Él nos dio vida, conocimiento de su nombre. ¿Estamos entendiendo? Por eso el juicio está decretado. Ya no pesa esa sentencia, muerte. Ahora hay vida en Cristo Jesús, conocimiento de su nombre. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Observa cómo cierra el versículo 21. Hasta que saque a victoria el juicio, o sea, ya no hay muerte, ahora hay vida, y fíjate, y en su nombre esperarán los gentiles. ¡Wow! ¿En el nombre de quién? Pues aquí está hablando del siervo Jesús. ¿Estamos entendiendo? Vamos a ver ahora Juan 1, del 11 al 14. A lo suyo vino. ¿Se acuerdan que ya hemos comentado? No dice a los suyos, que a veces se malinterpreta o se tergiversa este versículo. A lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? A su propósito. A manifestar su nombre. Juan 17, del 4 hasta el 6, si quieres, específicamente el verso 6. A lo suyo vino, manifestar el nombre. Y los suyos no lo recibieron. ¿Qué es lo que no recibimos? Pues su nombre. Por eso les dice en Juan 8:24, les digo que si no creen que yo soy, en sus pecados, se mueren, están muertos. Muerte, desconocimiento de su nombre. No reconocer que Él es yo soy. Vida, pues hay vida, mis hermanos. Conocerlo a Él como el único Dios verdadero. Estamos entendiendo. El 1 de Juan 5:20, por ejemplo. Los suyos no los recibieron. Pero, fíjense, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, verso 12, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, los facultó, les concedió. Es lo mismo que estamos viendo en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1.
llegar a ser hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Verso 13, verso 14. Y el Logos se hizo carne. Ese Logos del versículo 1 del capítulo 1 de Juan, que dice, y Dios es el Logos, fíjate, y el Logos se hizo carne, o sea, se encarnó. No dice el Logos fue mandado, el Logos, no, no, no. El Logos, ese Logos que es Dios, ese Dabar que estaba en el principio, incubando, creando, dando vida, o el espíritu que estaba ahí, es el mismo, se hizo carne y tabernaculizó, o sea, puso su casa para morar, no solamente puso su morada, sino puso su casa y vivió ahí, pero fíjate, entre nosotros, y observa, contemplamos su gloria. ¿Cuál gloria? Pues los atributos de su nombre. Gloria como del unigénito del Padre. Si tú analizas esto en griego y lo ves, dice el único Dios. El unigénito es el único Dios. El único Dios que es el Padre, lleno de gracia y de verdad. El miércoles veíamos también en el discipulado su gracia, que es otro sinónimo de nombre, gloria, gracia, gloria, nombre, ¿se acuerdan? Fuerza, espíritu, etcétera. Lleno de gracia y de verdad. Yo soy el camino, la verdad, la vida, estamos en el verdadero, Jesucristo es el verdadero Dios, la vida eterna. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Vamos a repetir nuestro verso 1. Él se manifestó en esa promesa como Padre, acuérdate, me hace su hijo, y ahora vamos a ver esto. ¿Para qué me hizo su hijo? ¿Para qué me adopta? Porque somos adoptados, acuérdate, en ese sentido. Sí, sí dice la palabra, Él nos engendró, claro, pero antes no lo éramos. Y entonces por eso es necesario nacer de nuevo. Ahí está la adopción, que es la herencia que nos da, mis hermanos. Mirad qué clase de amor, no pierdas de vista eso, qué grande es su amor. El Padre te ha concedido ser llamado hijo suyo, fíjate, y lo eres. Por eso no te conoce el mundo, porque tampoco lo conocen a Él. Ahora escucha, ¿para qué te adoptó? Pues te adoptó como su real descendencia y sacerdocio santo, mi hermano. Y hay un propósito específico en ello. ¿Te acuerdas de Primera de Pedro, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 9, pero también en Malaquías, capítulo 2, versos del 1 al 5, ahorita vamos a ver del 1 al 2, somos real sacerdocio. Y entonces tenemos un propósito. Dice la palabra, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Eres su hijo, eres sacerdocio santo, eres linaje santo. Fíjate, para ti es este mandamiento. Si no escucháis ni hacéis caso de ello, para dar gloria a mi nombre, dice Yahvé Sebaot, hay una sentencia. Si no escuchas esto y no haces caso, ¿cuál es el caso? ¿Cuál es el supuesto? Dar gloria a su nombre. ¿Quién lo dice? Yahvé Sebaot. Haré recaer la maldición sobre vosotros. ¿Cuál es la maldición, hermano? Pues muerte. Él quiere darnos vida, pero si rechazas la vida, pues si no quieres la vida, pues entonces hay muerte. ¿Estás entendiendo? Sí, dice, las maldeciré porque no hacéis caso de mi mandato. ¿Cuál mandato? Dar gloria a su nombre. Para eso nos constituyó como su descendencia. Estamos comprendiendo. Vamos a Oseas 6, del 1 al 6. Fíjense lo que dice. Venid, volvamos a Yahvé, porque él desgarró, pero nos sanará. Él hirió, pero nos vendará la herida. Después de 2 días, nos dará vida. Escuchen, fíjense, 2 puntos y seguido. Está hablando de Yahvé. Fíjense, 2 puntos y seguido. Al tercer día nos resucitará. ¿Qué no cuando Jesús es enterrado, resucita al tercer día?
Pero fíjense quién lo está haciendo aquí. Volvamos a Yahvé. Después de 2 días nos dará vida. Y al tercero, nos resucitará. ¿Para qué? Fíjense. Y viviremos delante de Él. Para eso te resucita, para que vivas delante de Él. Punto y seguido, entre signos de admiración. Escucha, conozcámoslo pues. ¿Para qué te dio vida? ¿O en qué consiste la vida? Estar en su presencia. Sí, pero ¿cuál es el propósito? Fíjate, conozcámoslo pues. Entonces, ¿para qué te vivifica? Para que lo conozcas, porque esa es la verdadera vida. La vida eterna no es estar en su presencia gozándote tú de Él. La vida eterna es estar en su presencia, conociéndolo para adorarlo y glorificarlo, mi hermano, porque se trata de Él, no de mí. Sigamos adelante para conocer a Yahvé. ¿Te estás dando cuenta? Primero te dice, conozcámoslo pues, o sea, hombre, ¿qué te pasa? Carambas, es lo que está diciendo. Sigamos adelante, pero hay un propósito para conocer a Yahvé. Su salida es tan cierta como la aurora, así como el sol sale y amanece y empieza a esclarecer, ese es. Él vendrá a nosotros como lluvia, como la lluvia tardía que riega la tierra. ¿Por qué lluvia tardía? Cuando una cosecha ya se desesperaron todas las personas, los campesinos, y saben que se va a echar a perder y que no van a tener nada y que todo su trabajo fue en vano, y llueve, mis hermanos, y empieza a florecer todo. Así es Dios, mis hermanos, porque no se trata de nuestras obras, se trata de su gracia. Estamos entendiendo. Pero fíjense, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Vuestra fidelidad es como nube mañanera, o sea, sirve para dos cosas y para nada. Como el rocío temprano que desaparece, dice. Por eso los he hecho morir con las palabras de mi boca. Los he trozado por medio de los profetas y mi sentencia saldrá como la luz. ¿Por qué? Fíjense, porque fidelidad quiero, no sacrificios. Conocimiento de Elohim. ¿Te acuerdas para qué te vivifica y te resucita? Para conocerlo, conócelo pues. Conocimiento de Elohim, no tus holocaustos. ¿Cuál es el holocausto que quiere? ¿Se acuerdan que lo vimos hace 15 días? ¿Cuál es el holocausto, mis hermanos? Bueno, hace 2 y 3 semanas, ¿no? Específicamente, en los miércoles, el holocausto es la ofrenda de su nombre, sus atributos, cantarle sus atributos, poner los atributos en otra persona para que esa persona también lo conozca, se maraville y juntos a una voz glorifiquemos su nombre. Cuando tú le estás compartiendo un atributo del nombre de Dios a otra persona, no solamente estás orando, estás adorando y glorificando su nombre, mi hermano. Estamos entendiendo. Eso es conocerlo. Pero fíjate, ellos transgredieron mi pacto. ¿Cuál pacto? Lo vimos en Malaquías ahorita. Ese pacto, si tú sigues viendo a partir del versículo 2 de Malaquías hasta el versículo 10, te das cuenta que la transgresión del pacto es no haber hecho caso de ese mandamiento del versículo 2 y se repite en el versículo 5, velo, ahí en Malaquías 2. Ellos transgredieron mi pacto como Adán. ¿Qué hizo Adán? Pues transgredió el pacto. Lo único que tenía que hacer era glorificar a Dios obedeciendo y no lo hizo. Ahí me fueron infieles. Por eso dice, fidelidad quiero, conocimiento de Elohim. No quiero tus ofrendas y tus sacrificios que vienes y me cantas y me dices y me bailas. Quiero que prediques mi nombre. ¿Estás entendiendo, mi hermano? Por eso nuestro Señor Jesús, el Padre, se duele. Se duele, mis hermanos, porque no obedecemos. Oseas 4, del 1 al 6. Oíd el oráculo de Yahvé, oh hijos de Israel, porque Yahvé tiene una contienda con los habitantes del país, por cuanto no hay fidelidad ni misericordia, escucha, ni conocimiento de Elohim en la tierra.
Se propagan el perjurio, la mentira, el asesinato, el robo, el adulterio, el libertinaje. Un charco de sangre toca el otro. Por eso tendrá luto la tierra. Todos los que la habitan desfallecerán, juntamente con las bestias del campo, las aves de los cielos, hasta los peces del mar perecerán. Pero nadie acuse ni reprenda a otro, porque, oh sacerdote, es contigo mi querella. ¿Cuál es la labor del sacerdote, mi hermano? Glorificar su nombre. ¿Y qué hacen la mayoría o un gran número de gente que está subida en el púlpito? Sacerdotes que se proclaman y que están ahí, darse sus guayabazos, mi hermano, para que tú digas, wow, yo fui y le hablé en una parte, gané 500 almas para Cristo. Oh, wow, qué pastorazo. Fui a tal parte y oramos y hicimos y trabajamos y wow, qué pastorazo. Pero no obedecen el nombre, no obedecen su mandamiento, no obedecemos su pacto, mi hermano. Oh sacerdote, es contigo mi querella. Y tú piensas nada más en los que están en el púlpito, también los que están abajo, mi hermano. ¿Te acuerdas que lo vimos en 1 Timoteo 4? Si tú escuchas algo que no es el nombre, es apostasía. Si no me crees, pues ve capítulo 4 de 1 Timoteo. Por tanto, tropezarás en pleno día y junto con el profeta tropezarás en la noche. Tu madre patria perecerá porque mi pueblo perece, se muere por falta de conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Fíjate, la sentencia, yo te desecho de mi sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Elohim, la ley, acuérdate, sinónimo de ley, todo el Salmo 119, mandamiento, decreto, ordenanza, estatuto, etcétera, palabra, o sea, logos. Pero como estamos en el Antiguo Testamento, dabar, ese logos, dabar, que es Jesús, el que se encarnó, Yeshua. Te olvidaste de glorificar mi nombre, también yo me olvidaré, pero de tus hijos. ¿Te acuerdas la promesa que le hizo a Davidcito, al rey David? ¿Tu simiente? Bueno, pues se olvida al Señor de esto, porque ya no van a ser bendecidos, ya no es descendencia. ¿Por qué, mi hermano? Pues porque no hacemos caso, somos tercos. Vamos a avanzar al versículo 2. Él revela su nombre y anuncia su promesa, recuerda eso, a su simiente. El nombre está en su simiente, la promesa es a su simiente. Amados, ahora somos hijos de Dios. No se te olvide, porque ya lo hemos visto en el versículo 1. Nos da esa facultad, nos concede esa facultad de ser llamados hijos de Dios y lo somos, dice. Por eso dice, ahora somos hijos de Dios. Pero observa, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, su cuerpo, su iglesia, la esposa, su nueva Jerusalén, para que toda la tierra esté llena de su gloria, su nombre. Cuando el esposo se casa con la esposa, le da su nombre para ser uno. Jesús se casa con su iglesia, con su congregación, con su grey, su nueva Jerusalén, para ser una. Uno en él. Es lo que dice Juan 17, que sean uno. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Lo vimos ahorita también en Juan 10:30, 31. Yo y el Padre somos uno. Estamos entendiendo. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, o sea, su nombre se ha puesto sobre toda la tierra, mis hermanos, encima de todos sus hijos, ¿estamos entendiendo? Seremos semejantes a Él, porque entonces lo veremos tal como Él es. ¿Cómo, mis hermanos? Pues lo vas a ver en el rostro de tu esposa, de tus hijos, de tu vecino, de tu hermano, de tu trabajador, de todos. ¿Estamos entendiendo? Él, nuestro Señor Jesús, cumple su promesa en su simiente, mis hermanos. No pierdas de vista eso.
Por eso quiere que pongas el nombre, sus atributos en los demás. ¿Por qué? Porque quiere reproducirse ahí en ellos. Estamos entendiendo, es el nuevo nacimiento. Él se constituye por padre de todos aquellos que creen en su nombre. Por eso dice, vayan, rieguen la semilla. Pues la semilla, mis hermanos, escúchalo, es el semen que da vida, es eso es la semilla. Los atributos de su nombre, su palabra, poniéndola encima de los demás, la tierra, ¿te estás dando cuenta? ¿Para qué? Pues para que dé fruto. ¿Fruto de qué? Fruto de labios que confiesan su nombre. Estamos comprendiendo. Vamos a Gálatas 3, 16 al 29. Ahora, bien, las promesas, no pierdas de vista eso. La promesa que es Cristo. Las promesas, todos esos atributos que están puestos sobre ti para que los pongas sobre otros. Observa, fueron dichas a Abraham, dichas, no hechas, dichas, y a su simiente, esa simiente que es Cristo, acuérdate. No dice y a sus simientes como refiriéndose a muchas, sino como de una, y a tu simiente, la cual es Cristo, textual. Esto digo, la ley llegada 430 años después no abroga un pacto previamente ratificado por Dios para invalidar la promesa. Aquí habla nada más de una, ¿te das cuenta? ¿Te acuerdas cuando hablamos? Bueno, no hablamos cuando la palabra dice logos, pero también dice rema. Logos, todo el nombre completo. Pero rema, cada una, o sea, en plural, cada uno de esos atributos. ¿Te das cuenta? Es lo mismo aquí. Las promesas, plural, sus atributos, la promesa, la simiente, la cual es Cristo, logos, una. Porque si la herencia proviene de la ley, ¿cuál herencia? Pues ser su hijo, ya no proviene de la promesa, ya no proviene de Cristo, sino de tu esfuerzo, ¿te estás dando cuenta? Pero Dios se la ha dado gratuitamente a Abraham por medio de la promesa, la simiente que es Cristo. ¿Para qué entonces la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones. ¿Hasta cuándo? Fíjate, hasta que viniera la simiente a la cual ha sido hecha la promesa. Para eso estaba la ley. Ahora, ¿ya no cumplimos la ley? No, mi hermano, eso no dice la palabra, ¿eh? Acuérdate que eso no dice la palabra. Sí hay que cumplir la ley, por supuesto, pero la cumplimos por obediencia, por amor a su nombre, no para ganar algo, porque Él ya lo hizo. Que fue promulgada por medio de los ángeles en mano de un mediador, y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, ¿la ley está contra las promesas? Fíjate, de ninguna manera, porque si se hubiera dado una ley capaz de dar vida, la justicia sería verdaderamente por medio de esa ley. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa de la fe de Jesucristo, escucha, fuera dada a los que creen. ¿Creen en qué? Pues en su nombre, ya lo vimos. Pero antes que viniera la fe, estábamos confinados, encerrados bajo la ley, hasta la fe que iba a ser revelada. Fíjate, la fe que iba a ser revelada. El que se revela es Jesús, mi hermano. En Gálatas 2:20, si ves diversas versiones, te vas a dar cuenta que dice, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe de Dios, el Hijo. ¿Quién es la fe? El Hijo. Es lo mismo que dice aquí. ¿Te das cuenta? Encerrados bajo la ley hasta la fe, o sea, Jesús, que iba a ser revelado. También Pablo dice, el misterio que todos los ángeles anhelaban ver y que fue revelado, ese misterio que es Cristo. ¿Se acuerdan? De manera que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo, para que por medio de la fe, o sea, por medio de Jesús, fuéramos declarados justos. Y una vez que llegó la fe, o sea, Jesús, en su nacimiento, en su encarnación, ya no estamos bajo tutor, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Claro, porque Jesús nos hace sus hijos, nos engendra. Y si nos engendra, pues somos sus hijos, ¿verdad?
Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, o sea, sepultados, de Cristo os revestisteis. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Pues nos revistió, nos dio un nuevo nombre, nos hizo nacer de nuevo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno, escucha, en Cristo. Es lo que dice Juan 17, o lo que vimos hace ratito también. Y si vosotros sois de Cristo, entonces sois, escucha, descendencia de Abraham, herederos según la promesa. O sea, hijos de la simiente. Estamos entendiendo. Vamos a repetir el versículo 2. Cuando Él nos revela su nombre, esa promesa que estaba anunciada se cumple. Se cumple, mi hermano. Cuando tú pones el nombre sobre alguien, esa promesa se cumple. Escúchalo. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, Él, no nosotros, Él, su nombre, sus atributos en esa persona, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Claro, mi hermano, cuando alguien te revela el nombre, cuando alguien te pone el nombre encima y nuestro Señor por su gracia nos da esa revelación, discernimiento y entendimiento que Él es el Dios verdadero, ¿estamos entendiendo? Pues lo vemos como Él es, como el verdadero Dios. Y cuando tú haces eso con otra persona, llega la revelación por su gracia, y entonces, ¿qué sucede? Esa persona también puede ver a Dios, a Jesús, como el Señor. ¿Te acuerdas del quiasmo de Efesios 4, del 4 al 6? El versículo central es el 5. Un Señor. ¿Quién es? Jesucristo. Adonai, es lo que cantamos. Tú eres Adonai, tú eres el Señor. Estamos entendiendo. Lo veremos tal como Él es, mis hermanos. Mi Señor Jesús, el Padre, cumple su promesa cuando nos glorifica. ¿Cómo? Cuando Él pone su nombre sobre nosotros. ¿Y cómo lo pone, mis hermanos? Pues cuando nosotros obedecemos y glorificamos su nombre. ¿Cómo? Pues bautizando a las naciones en su nombre, sepultándolas, poniendo su nombre sobre ellas. ¿Estamos entendiendo? Vamos a ver dos citas. Vamos primero a Isaías 56, del 1 al 8. Así dice Yahvé: guardad el derecho y practicad la justicia. O sea, practica lo que es justo. ¿Qué es la justicia? Pues su nombre. Practica, mi hermano, poner los atributos del nombre en la gente, encima de de la gente, su nombre, nombrando a Jesús sobre ellos. Estamos entendiendo sus atributos. Porque mi salvación está próxima y mi justicia pronta a ser revelada. ¿Quién es el que se revela? Jesús, pero hace ratito veíamos que era la fe, ahí hay otro sinónimo. Justicia, fe, salvación, misterio, Cristo es el mismo. ¿Te das cuenta? Esto no es interpretación, la Biblia se interpreta solita. ¿Estamos entendiendo? Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto. Cuán bienaventurado. ¿Te acuerdas que dice Romanos en el capítulo 10? Dichosos los pies de los que llevan la buena noticia, mi hermano. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto. El hijo de Adán que se aferra a ello, que guarda el Shabbat para no profanarlo. Es el reposo, no un día. Acuérdate que el Shabbat es Jesús, otro sinónimo de los atributos de su nombre. Shabbat, reposo. Y el reposo es siempre, mi hermano. Todos los días, cada momento, Shema, en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Cuándo? Siempre. ¿Entendemos? Para no profanarlo. ¿Cómo lo profanas? Cuando te apartas de su mandamiento. Cuando dejas de proclamar su nombre. Cuando dejas de reconocerlo y pensar en él, glorificando su nombre. Eso es profanar su nombre. Y ese es el pecado de muerte. Cuidado con el nombre, mis hermanos. No tomarás mi nombre en vano, porque no hay perdón, acuérdense de los 10 mandamientos. Guarda el Shabbat para no profanarlo. Guarda su mano de toda obra mala. El hijo de tierra extraña que se ha unido a Yahvé, no hable diciendo, ahí están los gentiles o estamos los gentiles,
que fuimos añadidos por su gracia. Fíjate, de seguro Yahvé me excluirá de su pueblo, ni diga el eunuco, árbol seco soy, o sea, no puedo dar semilla, no puedo engendrar. Fíjense, porque así dice Yahvé a los eunucos que guardan mis sábados, que escogen lo que me agrada y son fieles a mi pacto. Mi hermano, el eunuco físicamente no podrá tener hijos, pero si pone el nombre o los atributos sobre las personas que no conocen a Dios, entonces hay reproducción espiritual, hay hijos espirituales, no del eunuco, sino esa simiente que se va reproduciendo, la descendencia de Jesús, estamos entendiendo. Y fíjate la promesa, les daré cabida en mi casa y dentro de mis muros, un nombre mejor que el de hijos e hijas. ¿Por qué? Pues porque ya no vas a ser solamente hijo. Si tienes un nombre de Él ahora, Él te llama Cristo, no que tú seas Cristo. Por eso somos cristianos, o nos dicen cristianos. Estamos entendiendo. Memorial perpetuo que no será cortado. Memorial, ¿qué es el memorial? Traer a nuestra mente, tener presente siempre. Por eso les digo, escuchen, practiquen la oración, repiten la oración que vamos a compartir con ustedes al ratito, mis hermanos. Memorial, traer a nuestra mente y a la mente de los que están cerca de nosotros sus atributos siempre, constantemente, su nombre. Memorial perpetuo. ¿Pero cada cuánto? Siempre, mis hermanos, siempre. No será cortado, dice. Y a los extranjeros que se unen a Yahvé para servirlo, observa, para amar el nombre de Yahvé y ser sus servidores. ¿Para qué eres su hijo? ¿Para qué te afilias a él? ¿Para qué lo sigues? ¿Para qué estás en su presencia? ¿Te acuerdas? Lo veíamos hace ratito. Para conocerlo, para amar su nombre, para glorificarlo, para servirlo. ¿Cómo? Pues dándolo a conocer, poniendo el nombre de él y sus atributos encima de todos. ¿Estamos entendiendo? Que guardan el Sabbat sin profanarlo, son fieles a mi pacto. ¿Cuál pacto? Malaquías 2. Glorificar su nombre. Haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Qué significa casa de oración? No dice, mi casa será llamada casa de peticiones, porque eso es lo que hemos hecho del templo a donde nos congregamos, una casa de peticiones, pero no de oración, mis hermanos. Dice, mi casa será llamada casa de oración. ¿Cuál? Amar su nombre y ser sus servidores. ¿Estamos entendiendo? Glorificar su nombre. Y se alegren en mi casa de oración. ¿Cómo? Pues cantando su nombre. Tus holocaustos y sus sacrificios. ¿Cuáles son tus holocaustos y tus sacrificios? Los atributos de su nombre, puesto en otras personas. Fíjate, serán aceptos sobre mi altar. Tú le compartes sus atributos a una persona y ese holocausto es aceptado en el altar de Dios. ¿Estás entendiendo, mi hermano? Porque para todos los pueblos mi casa será llamada casa de oración. ¿Cuál casa, mi hermano? ¿A dónde te congregas o tu cuerpo? Porque Él puso su morada en nosotros y esa simiente, pues es su templo, su casa, su cuerpo, su iglesia, su nueva Jerusalén. ¿Estás entendiendo? Mi casa será llamada casa de oración. O sea, su iglesia será llamada casa de oración. ¿Por qué? Porque su nombre fue puesto en cada uno de esos hijos, de su descendencia. ¿Estamos entendiendo? Palabra de Adonai Yahvé, el que reúne muy juntos a los dispersos de Israel. Aún reuniré muy juntos a otros con los ya juntados. Faltan muchos, mis hermanos. Es que yo ya estoy ahí. Mi hermano, estás por gracia. Faltan muchos. Vamos a Romanos 8:12 al 17. Así que entonces, hermanos, somos deudores. Si eres hijo, eres deudor. Le debes. Te debes a él. No a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Estás entendiendo? Porque no recibiste un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibiste el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre, papá. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Por una parte, herederos de Dios, por la otra, coherederos con Cristo, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. ¿Estás entendiendo? Herederos de Dios, herederos de su promesa, coherederos con Cristo, porque Él es la simiente. Entonces, todo su nombre, todos sus atributos están puestos en Cristo, están puestos en nosotros. Por eso dice, para que juntamente seamos glorificados. ¿Dónde dice que su nombre y sus atributos están sobre nosotros? Ahí, mi hermano, en el versículo 17, ya que juntamente padecemos, o sea, con Él fuimos crucificados, con Él fuimos resucitados, para que juntamente seamos glorificados. ¿Qué es glorificado? ¿Te acuerdas de Romanos 8, que ya también lo hemos visto ahí en los discipulados, 28 al 30, específicamente verso 29? Él nos predestinó para ser hechos a su imagen. Y el verso 30 que dice, fuimos llamados, fuimos escogidos, fuimos predestinados, etcétera, pero también fuimos glorificados. ¿Qué significa eso, mi hermano? Pues que Él puso su nombre sobre nosotros. Glorificar es que Él pone su nombre sobre nosotros. Por eso nos manda poner su nombre sobre otros. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Por eso, nada más por eso. Vamos al verso 2 nuevamente. Él quiere que lo vea como Él es. Por eso pone su nombre en mí, mi hermano. Por eso pone su nombre en ti. Quiere que lo veamos como Él es. Acuérdate, amados, ahora somos hijos de Dios. No, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Fíjate, porque lo veremos tal como Él es. ¿Por qué quiere que pongamos su nombre en su cuerpo, su iglesia? Porque quiere que veamos toda su gloria como Él es, toda la magnitud de su nombre, mi hermano. Estamos entendiendo. Gálatas 4, del 6 al 19. Escuchen. Por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. En otras partes que hemos visto es en Cristo o por medio de Cristo. Y Romanos 9:5 dice Cristo, el cual es Dios, es el mismo, ¿sale? Pero entonces, ciertamente, no habiendo conocido a Dios, y Pablo nos dice, no habíamos conocido el misterio, el cual es Cristo, es el mismo, servíais como esclavos a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora conociendo a Dios y más bien habiendo sido conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales otra vez queréis servir de nuevo como esclavos? Estáis observando escrupulosamente días, meses, tiempos, años. Temo por vosotros que de algún modo, fíjense, haya trabajado en vano entre vosotros. Ahí estamos cumpliendo cosas para hacer algo, mi hermano. No, cosas para ganar algo. No, hacemos un montón de cosas, menos cumplir su pacto, menos cumplir su mandamiento. ¿Se dan cuenta? Haceos como yo os ruego, porque también yo me hice como vosotros, hermanos. En nada me avergonzasteis, pero sabéis que por una debilidad de la carne os anuncié la buena noticia la primera vez. Y lo que para vosotros era una prueba en mi carne, no lo menospreciasteis ni desdeñasteis, al contrario, me acogisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que expresabais? Porque os doy testimonio de que si hubiera sido posible, os hubiera sacado los ojos y me los habríais dado. ¿He llegado a ser vuestro enemigo por deciros la verdad? Qué fuerte está esto, mi hermano.
Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren alejarlos, fíjate, para que tengáis celos por ellos. ¿Cuántas personas están en un púlpito para que tengas celo de ellos? Y digas, es que mi pastor, es que mi sacerdote, es que mi líder, es que... No, mi hermano, celo de Dios nada más. Bueno es tener celo en lo bueno siempre, no solo cuando esté presente con vosotros, hijos míos, por quienes otra vez sufro dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Fíjense, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mis hermanos, ¿cuál es el propósito de un hijo de Dios? Que Cristo sea formado en el cuerpo, en la iglesia, en la nueva Jerusalén. Estamos entendiendo. Vamos al versículo 3. Jesús revela su nombre para que creyendo en Él me purifique según su propósito de adoración. Somos purificados por su palabra, mis hermanos. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Estamos entendiendo? Somos apartados para su servicio, somos apartados para hacer lo que Él quiere, somos apartados para llevar su nombre, mis hermanos, no para hacer lo que queramos. Vamos a nuestra última cita, Colosenses 1, del 3 al 23. Fíjense. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Y el amor que tenéis hacia todos los santos a causa de la esperanza, fíjate, fe, esperanza, ¿se acuerdan? Esa fe y esa esperanza es que somos hijos de la simiente, es la herencia que os está reservada en los cielos. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿se acuerdan? Porque seremos semejantes a Él. El nombre está sobre nosotros. Dice también la palabra en esos capítulos que les digo de la oración que vamos a compartir. Capítulo 1, capítulo 4 de Efesios y capítulo 1 de Filipenses. Ser conformados a la imagen del varón perfecto o a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Estamos entendiendo. La cual oísteis antes por la palabra de la verdad del Evangelio, que está presente entre vosotros y también en todo el mundo, está llevando fruto y creciendo como también en vosotros. Fíjate, en todo el mundo. ¿Te acuerdas? Tu gloria estará en toda la tierra como las aguas del mar cubren o están sobre toda la tierra. Es el bautismo en el Espíritu, el bautismo en su nombre. Espíritu es su nombre. Estamos entendiendo. Fruto de labios que confiesan su nombre y está creciendo, dice, desde el día en que lo oísteis y conocisteis plenamente la gracia de Dios en verdad. La gracia, nombre, gloria, vida, sangre, pacto, estamos entendiendo. Según lo aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado. ¿Quién les llevó la palabra? No fue directamente Pablo, fíjate, fue Epafras, pero luego llega Pablo y sigue poniendo el nombre, sigue diciendo lo mismo. No hay variación, mi hermano. Dice, así como Epafras vino y les dijo, crean en el nombre, ¿qué dice Pablo? Yo vengo y les digo lo mismo. Epafras, consiervo amado, quien es fiel servidor de Cristo, nos dice de Pablo, para vosotros, el cual también nos declaró vuestro amor en el Espíritu. Por eso también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Fíjate la oración. ¿Qué es lo que se pide? Ser llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual para andar como es digno del Señor. ¿Cuál es la finalidad? Fíjate, finalidad, conocer. ¿Se están dando cuenta? Para andar como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, llevando fruto. Pues tienes que conocer el nombre, mi hermano. Tienes que conocer sus atributos para que puedas llevar fruto
y siga creciendo su cuerpo, su iglesia, siga creciendo en esa estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo? Repito, para andar como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios, o sea, de su nombre, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Es lo de Mateo 28, 18, todo el poder me ha sido dado, o sea, el nombre. Vayan y bauticen o sepulten a la gente en mi nombre. Yo estoy con ustedes. ¿O te acuerdas? Yo soy en ustedes. El nombre yo soy puesto sobre la gente. Es la oración sacerdotal. ¿Se dan cuenta? Yahvé te bendiga y te guarda. O sea, el yo soy te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti. Salmo 67. ¿Para qué? Para que sea conocida en la tierra tus caminos, que todos los pueblos te alaben. ¿Se dan cuenta? Ve el Salmo 67, propósito de que Él ponga su nombre sobre nosotros. Creciendo en el pleno conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, o sea, su nombre, para toda constancia y paciencia, dando gracias al Padre con gozo que os hizo aptos, o sea, hijos. ¿Se acuerdan? Nos dio esa aptitud, nos concedió ser sus hijos, para participar de la herencia de los santos en la luz, quien nos rescató de la potestad de la tiniebla, o sea, muerte, y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, o sea, vida, en quien tenemos redención, liberación de los pecados, porque fíjate, Él es la imagen del Dios invisible. Todo lo que no vemos de Dios está en Cristo Jesús. Por eso Él es el Padre que no vemos. ¿Se están dando cuenta? El primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Es el que estaba incubando en el Génesis, mi hermano. Él es el que hizo todo. Jesús, Yeshua. Las visibles y las invisibles. Aquí está hablando también de todas las huestes espirituales. Fíjate, tronos, dominios, principados, potestades. Todos estos son seres espirituales. ¿Estás entendiendo? Todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto agradó que en Él habitara toda la plenitud, o sea, todo el nombre, toda la gloria de Yahvé, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, es la redención, expiación, propiciación, ¿se dan cuenta? Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre de su cruz, sangre, pacto, espíritu, nombre, vida, ¿te acuerdas? Promesa. Y a nosotros que en otro tiempo erais extraños y enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, aún así ahora os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, ya que en verdad permanecéis sólidamente cimentados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que oísteis, el cual fue proclamado. ¿Te acuerdas que primera de Timoteo 3:16 dice la piedad? Y luego dice, Él se encarnó y fue predicado. Es lo mismo que dice aquí, ¿te das cuenta? Fue proclamado. ¿De quién está hablando? El Evangelio, otro sinónimo, o también dicho de otra manera, otro atributo del nombre de Jesús que veíamos el miércoles, ¿se acuerdan? Evangelio, buena noticia. Es el nombre, es el espíritu, es el pacto, es la sangre, es la fuerza, es la vida, es el nombre de Jesús, Yeshua. La esperanza del evangelio que oísteis, el cual fue proclamado, Jesús fue proclamado, visto, ¿se acuerdan? En toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, llegué a ser servidor. Esos somos, mis hermanos, servidores en Cristo Jesús, no servidores de Pablo. Epafras no era servidor de Pablo. Los dos, Pablo y Epafras, servidores de Cristo, como tú y yo, mi hermano. ¿Para qué? Para llevar su nombre. ¿Para qué? Para que todos crean en Él. Por eso nos purificó.
Por eso nos apartó, nos santificó, sinónimo, nos glorificó. O sea, puso sus atributos sobre nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pongamos sus atributos sobre otros y como dice Romanos 15, ¿verdad? Todos a una sola voz. Glorifiquemos al Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que toda la honra, toda la gloria sea su nombre. No sé si tengan alguna pregunta, mis hermanos, algún comentario. ¿No? Ok. Todo el honor a nuestro Señor. Bendito sea su nombre en todo, por siempre y para siempre. Hermano. Sí, mi hermana. Hay una frase que me gustó para anotarla. Sí. Que dice, cuando tú pones el nombre en alguien y Dios revela su poder en él para que lo conozca. ¿Sí estoy bien? Sí. Hacemos que él junto con nosotros glorifique a Dios. Amén. Esto es que lo quiero anotar y pues quiero saber si está correcto. Sí, mi hermana, así es. Es lo que dice Romanos 15 a partir del verso 5, 6. Ve todo el capítulo, pero ve estos versículos específicamente, mi hermana, y dice, para que todos a una sola vez glorifiquemos al Dios y Padre. ¿Sí me explico? Cuando Él pone sus atributos sobre nosotros, nosotros lo que vamos a repetirle es cantarle esos atributos. Yo te comparto a ti un atributo y tú se lo compartes a tu hermano, al esposo, al hijo, a los papás, al vecino, y entonces todos a una voz que estamos cantando el nombre. Es la adoración que agrada al Altísimo, es la adoración a la que se refiere Jesús en Juan 4, cuando le dice a la samaritana, el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. El espíritu, mi hermana, es el nombre, la verdad es el nombre, sus atributos. La verdad es Él, Jesús, Cristo, el misterio revelado. Todos sus atributos puestos en su iglesia y entonces toda la tierra está llena de su gloria. Cuando nosotros ponemos o vamos sembrando esa semilla, que son sus atributos, esa descendencia, ¿me explico? La ponemos en los demás, no por nuestros méritos, sino como servidores instrumentos. Entonces, Él hace la obra y entonces, a una sola voz, glorificamos al Dios y Padre. ¿Me explico, mi hermana? Sí, ya quedó más claro y muchas gracias por los pasajes para leerlos. Gracias. Al ratito los comparto, en la tarde les comparto ahí en el grupo, ¿sale? Pero son estos de Colosenses, acuérdense, las citas que les dije, de Efesios y de Filipenses, ¿va? Pero al ratito lo compartimos. Gloria a Dios. Gracias. ¿Algún otro comentario, mis hermanos? ¿Pregunta? Ok, vemos una cita que nos está poniendo Mayra por ahí también, de Romanos 15, 6, 7, ahí está, sí, exactamente, ¿sí? Dice, para que unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Cuando nos recibimos o recibimos esos atributos, mis hermanos, lo que estamos haciendo es glorificar su nombre. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estamos haciendo. Y también nos compartió Colosenses 3, 16 y la de Filipenses 2, 10 al 11, claro. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos, cánticos espirituales, o sea, son los atributos del nombre, si se fijan, y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, amén, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y Filipenses, ya sabemos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén, mis hermanos. Muchas gracias. Gracias por compartir estas citas también, y que toda la honra y la gloria sea para nuestro Señor, mis hermanos. ¿Alguna otra palabra que quieran compartir o alguna pregunta? Amén, gloria a Dios, que sea el ciclo de adoración, que es un ciclo continuo y que es infinito, amén, alimentándonos nosotros de su palabra para compartirla, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén.
Amén, amén. Amén, mis hermanos. Es toda la gloria para nuestro Señor. Amén. Amén. Un abrazo, mis hermanos, bendiciones y con el favor de nuestro Señor nos veríamos el próximo miércoles. Vamos a estar hablando con la gracia de nuestro Señor, precisamente en el versículo 9 de Efesios 1, vamos a estar hablando de esto, de la oración, y cómo el Señor nos llama precisamente a orar en ese sentido. ¿Se acuerdan que ya les he estado poniendo ahí en el grupo diversas sugerencias de oración? Revísenlas, órenlas, repásenlas, escudriñenlas para que observen el sentido que tiene, mis hermanos, orar para que Él ponga su nombre en toda la tierra, o sea, en toda la humanidad, y todos a una voz glorifiquemos su precioso nombre. ¿Sale? Lo estaremos compartiendo con el favor de nuestro Señor el próximo miércoles. Un abrazote, mis hermanos, ¿vale? Bendiciones. Gracias. Igualmente. Amén. Gloria a Dios. Jesús les bendice. Igualmente, amén. Dios te bendice, tío Juan Mati. Igualmente, Dani, bendiciones.